Sí, Grabando. perdón. ¿Ahí sí? Sí, sí. Ahora Se está escucha, sí. grabando. Ya, bacán. Bueno, la estructura de la presentación va a constar primero de una introducción, que voy a hablar primero como una contextualización del proyecto. Luego vamos a hablar sobre los entregables que corresponden a la memoria explicativa del proyecto, la estimación de los tamaños de los equipos, de la superficie del proyecto. Luego hablaremos sobre las especificaciones técnicas, también sobre los diagramas unilineales de disposición y los listados de precios asociados a los equipos. Luego hablaremos también sobre la carta Gantt asociada al proyecto, los costos por hora hombre, recordando la carta de oferta ya presentada. Presentaremos el estado de pago y concluiremos con el trabajo futuro pendiente. Bueno, como a modo de introducción, Inversiones S.A. nos solicitó a nosotros, Grupo L, un informe a nivel de anteproyecto correspondiente al diseño y la construcción de una central hidroeléctrica basada que estaría ubicada presa del embalse de Igua. Esto ubicado en la séptima región del país. El nombre del proyecto se asignó como Central de Pasada de Igua. A continuación se van a presentar los avances de dicha solicitud conforme a la carta de oferta que ya se presentó. Bueno, primero que nada, se disponen de los siguientes antecedentes del proyecto. El embalse asociado al embalse de Igua, que ya se mencionó dónde está ubicado. Las obras de generación se corresponden a una casa de máquinas con 2 unidades generadoras y tubería en presión. Se alimentan servicios auxiliares de consumo de 100 kVA. También se disponen de obras de transmisión, como la línea de 66 kV con un largo de 27,4 kilómetros, una subestación DIGUA, o sea, la subestación de la hora DIGUA, y el pan interruptor. Los parámetros asociados que deben cumplir la central son un caudal máximo de 30,2 metros por segundo, una potencia instalada de la central de 20 megawatts y una energía media anual de 91 gigawatt hora por año. Dicho esto, comenzamos con todo el trabajo realizado. Tenemos una memoria la memoria explicativa, la localización, se ve acá, se ubica el proyecto en particular en las comunas de Parral y Retiro, en la provincia de Linares, de la región del Maule. Más específicamente está ubicado en la cuenca del río El Catillo, de donde nace el embalse de Igua. Hay que destacar que el acceso al sector de emplazamiento del proyecto corresponde, bueno, a las rutas L75 y L705, esto para la línea de transmisión, y para la casa de máquinas la la ruta L725. Bueno, ahora describiendo un poco los componentes de la central, acá se tiene como un breve resumen de como el esquema genérico que se tiene de una central hidroeléctrica. Tenemos el embalse, que sería en este caso el embalse de Igua, una tubería que lleva las aguas a pie de presa a las turbinas. Esas turbinas que están en la casa de máquinas generan energía y esta energía se eleva de tensión para poder ser transmitida luego al sistema interconectado. Bueno, entonces primero hablando sobre las horas de generación, disponemos de una tubería en presión que va a ser la encargada de guiar las aguas desde las válvulas de seguridad existentes ya propias del embalse de Igua hacia la casa de máquinas. Esta tubería en presión será de acero y constará de 300 metros de longitud. La casa de máquinas cuenta con 2 generadores de tipo Francis y se dispondrán de instalaciones de los equipamientos y los servicios auxiliares necesarios, además de instalaciones de personal como oficina, sala de control y servicios sanitarios, entre otros. También tendríamos las horas de restitución, que serían las encargadas de guiar las aguas de salida nuevamente al canal ya existente al pie de presa. Este canal rectangular construido de hormigón constará de 4,25 metros de base y 27 metros de largo. Luego tenemos las áreas de servicio, que son básicamente los sectores circuncidantes de la casa máquina que implican los servicios complementarios, como por ejemplo los estacionamientos, bodegas de almacenamiento, una fosa séptica y sistemas de agua potable, entre otros. Ahora, en cuanto a las horas de transmisión, tenemos, como se mencionó, la subestación en la hora de Igua, que tiene una razón de voltaje de 13,8 kV a 66 kV. Luego un paño interruptor característico de la subestación, que se va a ubicar a 1,6 kilómetros de la misma. Y finalmente la línea de transmisión, que como se mencionó, une la subestación de Igua con la subestación Parral, tiene un largo de 27,4 kilómetros y permite, de cierta forma, guiar la energía al sistema interconectado. Finalmente, las horas de acceso.
necesitamos también obras civiles que permitan, primero que nada, un camino a la casa de máquinas para poder guiar los equipos y también la maquinaria necesaria para poder operar el proyecto. Y para eso es necesario renovar la ruta que se mencionó, el ST-45, que podría ser la potencial para llegar a la casa de máquina. Y para eso se necesita un largo de 10 kilómetros y un ancho de 4 metros. En cuanto a los caminos de la línea de transmisión, se necesitan construir vías para acceder a cada torre de la línea y también al panel interruptor. Se estima que se requerirán también de 7,5 kilómetros. En base a esto, es posible hacer una estimación de la superficie del proyecto. Primero tendremos una superficie en cuanto a las horas de generación de aproximadamente 0,4 hectáreas o 4.000 metros cuadrados. Luego una superficie estimada de las horas de generación de 68,8 hectáreas. Y finalmente para las horas de acceso una superficie estimada de 7 hectáreas, dando un total de superficie de proyecto de 76,18 hectáreas aproximadamente. De todas formas, en los planos de disposición se va a ver de mejor forma esto visualizado. Ahora los dejo con mi compañero José, que les va a hablar sobre las especificaciones técnicas del proyecto. Perdón, estaba muteado. Las especificaciones técnicas que se necesitan para el proyecto son la potencia nominal de la central, que tiene que tener unos 20 megawatts con 22 megavatios volts ampere, una energía de generación estimada de 91 gigawatts por año, el caudal de agua de la represa es unos 30,2 metros cúbicos. La razón de transformación de la subestación es 13,863 kilowatts. El voltaje nominal de la línea de transmisión es unos 66 kilowatts. La cantidad de generaciones sincrónicos de la central son 2. Esto cada uno con un factor de potencia de 0,92 inductivo. La cantidad de transformadores elevadores son 2. En una subestación tipo AIS, que significa Air Insulated Substation, con unos voltajes nominales desde el paño de unos 66 kV. Luego para el proyecto se hace un listado de los equipos y los precios de cada unidad. Para los generadores se utiliza un generador HL260C-WJ. Se compran 2 de estos con un precio de $68.000 por cada uno. Se compra un transformador elevador, unos 2 transformadores elevadores con un precio estimado de $1.165.000 por cada uno. Un paño de 66 kilowatts, 3 paños de 66 kilowatts con un precio de $115.000. Y el precio estimado de 1 kilómetro de línea de transmisión es de $29.099, y se necesitan 27,4 kilómetros de este. Luego se revisan los listados de los materiales que se necesitarán para la construcción de la casa de máquinas y de las horas de acceso. Estos son concreto, perfiles de acero, fierro, hormigón, planchas de zinc, grava, asfalto, y también se lista el precio por unidad de cada uno de estos materiales. El total de cuánto va a costar la construcción se realizará a posterior en el costo del presupuesto total. Ahora los dejo con mi compañero Daniel, que va a realizar el plano de disposición general. Bueno, para los planos de disposición general decidimos dividir los planos en 4 partes para tener una mayor comprensión de esto. 4 planos de tamaño A1 hicimos, entre los cuales destaca un plano de disposición general del proyecto, el plano de planta general, un plano de la sala de máquinas y un plano para la sala de operaciones. Como podemos ver en el primer plano, podemos ver a la izquierda, podemos ver la subestación de Parral existente y a la derecha la central de Igua, el embalse, por lo menos, que ya está construido. Y podemos ver que la línea de transmisión es el recorrido de 27,4 kilómetros que debe recorrer, que tanto mencionaban nuestros compañeros. Como podemos ver desde arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, que hace una comba. Esa es la entrada de las tuberías,
Y podemos ver en la parte de abajo también la salida de agua hacia el canal que mencionaron. Para esto también aquí se puede ver la sala de máquina bien chica, también se puede ver el paño de salida, entre otras cosas. En el siguiente plano podemos ver un poquito más al detalle. Estos planos se ven un poco pixelados ya que están en tamaño 1 y entonces con la presentación no alcanzan a caer bien, pero los PDF se ven súper. Podemos ver que aquí está la entrada de la tubería a presión. Entran las dos tuberías Francis. Estas tuberías llegan, se conectan a los transformadores que están aquí. Finalmente pasan al paño y de ahí se despachan hacia la central de agua. Se puede observar acá abajo también cuánto es la caída desde el punto máximo de agua hasta el punto donde tenemos nuestra sala de máquinas. Son alrededor de unos 300, 400 metros, no me equivoco. Y finalmente tenemos el plano de operaciones, donde podemos ver el patio, podemos ver las distintas bodegas, las distintas oficinas, todo para la operación. En el plano y en la derecha podemos ver dónde se ubica dónde está emplazado esto con respecto al embalse. Bueno, para el diagrama lineal se consideraron los siguientes equipos. Se consideraron dos generadores de 10 a 11 MVA de 13,8 kV, dos transformadores de elevación de 13,8 a 66 de 11,5 MVA, cuatro desconectadores e interruptores y dos transformadores de servicios auxiliares de 13,8 a 380 volt de 500 kV cada uno. Podemos notar que aquí están las dos turbinas, los dos generadores. Estos se conectan al generador principal y al generador de servicios auxiliares. Se conectan a un desconectador, a un interruptor de alta tensión y a la barra, y también a la barra de interconexión y a la barra de servicios auxiliares, como se observa en el diagrama. Ahora, observando la carta acá del proyecto, podemos ver que estamos bien con los plazos. Hemos cumplido con los entregables que se esperaba para la presentación del avance del proyecto. Actualmente estamos trabajando con la memoria del calculador de malla de tierra y el diseño de la línea 66 kV. Luego los costos por horas hombre. El proyecto se conforma de un jefe de proyecto junior y dos ingenieros de acuerdo a los costos calculados en la carta de cotización. Esto tiene un costo total de 4.233.600 pesos, lo cual equivale a 144 UFs. Perdón. Como podemos ver aquí en los estados de pago, casi todo está cumplido al 100%, excepto las reuniones de coordinaciones, ya que nos quedan aún dos entregables más. Entonces nos queda uno para cada uno de ellos. Y está completo la memoria explicativa del proyecto, el plano lineal, los planos de disposición, las especificaciones técnicas, la memoria explicativa de los equipos, la memoria de cálculo de estimación de superficie y la lista de materiales y equipo y precio. Con todo esto vamos a ver el resumen, que tenemos una entrega de un 53,61% y tenemos el total del monto a cancelar en el estado de pago. Como trabajos futuros que nos quedan son la memoria del cálculo de malla tierra y el diseño de la línea 66 kV, que están en proceso, el diseño del nuevo baño 66 kV, la presentación y explicación de los permisos necesarios, listado de aspectos técnicos y legales necesarios, diferencia entre la central de pie de presa y la convencional, los presupuestos de costos directos e indirectos completos, presentación final con todo lo entregable y su respectivo informe. Bien, ¿terminaron con esto? Sí, esa ha sido nuestra presentación, profe. Muchas gracias. Ya, gracias. Oriol, tenemos prácticamente como 7 minutos cada uno. Okay. ¿Comienzo yo? ¿Comienzas tú? No, comienza usted, don Arturo. Ya, perfecto. Bueno, primero un saludo, si es que no he saludado todavía a los alumnos de este grupo. Tengo algunas preguntas. Vamos rápidamente, en beneficio del tiempo, antecedentes generales. Una de las primeras diapositivas. Ya, ahí en los antecedentes generales se indica que los servicios auxiliares son de 100 kVA. Sí.
vámonos ahora al plano unilineal. Pregunta para el revisor, que es Daniel Vázquez. ¿Qué observación tiene ese plano en función del dato que vimos recién, 100 kVA? Que están cambiados los datos. ¿Qué significa cambiado los datos? Que este debería haber sido de 50 kVA cada uno para tener los 100 entre los dos. Pero yo estoy leyendo que ahí cada transformador es de 400 kVA. Sí, fue un error de tipeo, fue de mi parte. Ya, revisión, ojo. Fue de mi Revisar, parte. pero cuando hay que revisar, hay que revisar. Ya, una pregunta ahora para el que aprobó, que es Andrés Fuenzalía. Sí, ya. Vámonos a la superficie. Cuando ustedes hacen un cuadro de superficie, indican que la subestación tiene 1.800 metros cuadrados. Sí. La pregunta es, ¿cómo llegan a los 1.800? ¿Cuál es el desglose de esa cifra? Ya, para llegar a esa cifra se hizo básicamente una revisión como bibliográfica sobre distintas subestaciones de las cuales se han asociado también a otras centrales y así se pudo armar como, y bueno, siendo consistente también con el emplazamiento que había alrededor de la casa máquina, como ver si es que estaba la superficie necesaria y bueno, con eso se pudo estimar y todos estos tamaños igual están como un poco sobredimensionados de tal forma de que no queden corto con posibles como eventualidades que puedan suceder con respecto a los distintos componentes que conforman el proyecto. Pero esa es como la forma de proceder, que básicamente se hace una revisión bibliográfica sobre distintas subestaciones de otros proyectos y así se logra estimar una superficie para nuestro proyecto y se incluyen los diagramas. Ya, porque uno de los entregables es una memoria explicativa de cómo se obtienen todas estas superficies. Sí, sí, eso está, sí. Entonces hay que explicarlo un poquito mejor eso, porque claro, una forma es ver, ¿no es cierto?, subestaciones similares y ahí colgarse de una cifra. Y la otra es hacer un mini proyecto, digamos, de una subestación de 66, ver dónde está la barra, cuánto espacio me necesito para el interruptor, cuánto espacio para el desconectador, cuánto espacio para los TC, para los TP, y ahí sumo, ¿me entiendes o no? O sea, uno podría hacer, vámonos al plano, por ahí tienen ustedes un plano de disposición de la subestación, ¿lo vi? Sí. No sé si eso se puede agrandar un poquito. No se puede agrandar. Tendríamos que abrir quizás el PDF, ya, no importa, pero ahí veo muy poquito que está chico, pero ahí yo veo al menos la barra de 66 y no alcanzo a distinguir después bien si están dibujados los interruptores, los dos paños de llegada y un paño de salida. En la memoria, pónganle un poco de ingeniería para justificar mejor esos 1.800 en la presentación final. Ya, perfecto. Ya, y lo mismo para las dimensiones de la casa de máquina, que ustedes dicen que son 900 metros cuadrados. Sí. Entonces, bueno, hay que tomar el tamaño de cada máquina, el tamaño de la celda, el tamaño de cada equipo que ustedes están montando al interior de casa de máquina y ahí sacar las superficies, ¿no es cierto?, que resulten. ¿O cómo Perfecto. calcularon los 900 metros cuadrados? ¿También mirando centrales similares o cómo fue el procedimiento? Sí, en base, básicamente todo el procedimiento, excepto para los casos en los cuales los largos estuvieron como más dados o acotados, como por ejemplo la línea de transmisión o los canales, en general todo se hizo en base a una búsqueda como bibliográfica. Igual podríamos detallar eso para futura entrega, como no, si eso toda está la bien, bibliografía. No, está bien, yo no estoy cuestionando que ustedes se alimenten de otros proyectos, eso, digamos que hagan un copy-paste incluso, pero si vamos a hacer un copy-paste, hagámoslo bien. Y hay que revisar entonces con un poquito más de detalle qué cosa es lo nuestro y qué cosa es lo que estamos copiando. Entonces, métanle un poquito de ingeniería a las memorias de cálculo, tanto de superficie como a las memorias de cálculo de los tamaños de los equipos, que son dos entregables que estaban previstos justamente ahora para, ¿cómo se llama?, poder hacer justamente el proyecto. ¿Está claro mi comentario? Sí, claro, profe. Ya. Gracias por el feedback. Ahora, perfecto. Y me queda ahora el alumno
me queda el alumno José Díaz, ¿no es cierto? ¿Está sí. José presente? Sí, estoy yo. Vámonos a las especificaciones generales, una tablita chica que tenían al comienzo, más atrás, más atrás todavía, más ahí. Ustedes tienen como memoria explicativa el caudal de 30,2 metros cúbicos, ¿ah? Esos metros son cúbicos. Sí. Eso se nos pasó en la presentación ahora. Bueno, es que ahí está el revisor y está el aprobador. Tienen que ser más exigentes ustedes mismos. Potencia de la central 20 megawatts. ¿Con qué altura de caída se obtienen esos 20 megas? Eran de 300, estaba también dentro del enunciado, si no lo pusimos. Ya, entonces hay que completarlo también porque es un dato, ¿cómo se llama? Importante. No tengo más consultas, Oriol. Adelante, por favor. Ya, perfecto. A ver, para el alumno Fuenzalida, Sí, muéstrame el diagrama unilineal, por favor. Piensen lo siguiente, yo soy el cliente y ustedes me están entregando este informe 1, de 2, porque después viene el informe final, y yo con este informe debería tener claridad con la información unilineal, que es el plano llave. sí. Yo no sé si con esto que está mostrado acá, yo puedo identificar los equipos. Por ejemplo, ustedes tienen una barra de 66 kV que está anotada ahí, ¿no es cierto? Sí. ¿Esa barra le falta información o no? ¿Qué más debe tener aparte de los 66 kV? Claro, quizás la línea para la subestación. No, la barra. Estoy hablando solamente de la barra. La capacidad. Claro, Capacidad en amperes. sí, tienes razón. ¿Y qué pasa con el nivel de cortocircuito? ¿Se pone o no se pone? Esa información de la barra está muy débil. Yo no sé si es trifásico, no sé el nivel de cortocircuito. ¿Ya? Y respecto a lo mismo, ¿qué pasa con estos transformadores que están indicados acá? Yo debería tener el tipo de conexión, estrella delta. Claro, también. ¿Y de cuánto a cuánto convierten? O sea, la razón está, pero claro, falta. Aquí están los transformadores que van de 3 a 380 y los que van a 66 kV. Y ya que hablaron de las líneas, ¿qué información le falta a las líneas? Podríamos poner tal vez el largo. También. El largo, eventualmente el Claro. tipo de conductor, Claro. y lo que es importante, cuánta corriente debería ir, y Claro. eso lo pongo ¿a dónde? En el interruptor. Que aquí dice interruptor AT, nada más, pues interruptor BT, pero no me dice la información de corriente para ubicarme con el tamaño para los de AT que dicen IBT. Y del generador, ¿está completo todo? Los tipos quizás, que son frases. Estas dos, sí, pero y esta cosa no debería tener, antes de llegar al transformador, interruptor. Escucho un poco mal, creo. ¿No debería haber un interruptor antes de llegar al transformador? Por el lado de 13,8 falta un interruptor. Así es, así es. Bueno, está muy incompleto, perdona que interrumpa, pero está muy incompleto en el sentido que no tiene datos técnicos. Al interruptor de alta le falta un desconectador, aguas arriba de la barra 66. No hay ninguna referencia, digamos, de corrientes nominales, no están los TC, no están los TP, no están los pararrayos. Entonces, en resumen, esto
al informe final tiene que venir totalmente completo. Perdona, Oriola, pero eso es Sí, todo. no, está bien, sí, vale, sí, entiendo la reacción, porque uno no está acostumbrado a ver esto. Lo importante, caballeros, que este plano, que es un plano llave, es decir, con este plano yo lo primero que leo y puedo entrar al proyecto. Pero tiene que entregar información, un esquema como esto no aporta. No aporta porque no tiene información de los equipos que contiene. Y efectivamente sería inexcusable que este plano llegue como está ahora, llegue a su informe final. Eso no puede ser. ¿Ok? Ya, perfecto. Ya, para el alumno Vázquez, Aquí está el profesor. ¿cuáles son las condiciones de sitio que pusieron? ¿A qué se refiere con las condiciones de sitio, profe? Para el diseño de todos estos equipos que hablamos recién con tu compañero, interruptores, transformadores, ¿en qué condiciones de sitio están? ¿Qué temperatura tienen? ¿En qué rango de temperatura se va a mover? ¿Dónde está eso? No definimos bien eso, profe. ¿Y la altura en que va a estar? ¿A 1000 metros, 2000 metros, 3000 metros? Las alturas están especificadas en el diagrama de disposición. ¿Dónde? No la veo. Es que no se ve muy bien acá, pero en el PDF aquí establecemos puntos de altura de referencia y podemos ver cómo poner como... Aquí abajo yo lo que veo es el perfil de la línea, pero nada más. Pero ¿a cuántos metros sobre el nivel del mar está? Ah, A la claro. altura. ¿Es Esa- importante o no? Eh, Vázquez, ¿es importante? ¿Y por Sí, qué? profe, no lo tuvimos en consideración. ¿Por qué es importante? Suponte que serán 4000 metros de altura. ¿Qué ocurre con los 4000 metros de altura? Afecta directamente los equipos. ¿En qué cosa? Creo que la aislación. Mira, existe un tema por la altura, particularmente por el oxígeno y todo eso, un concepto, no sé si nos han escuchado hablar, que es de rateo. Es decir, si un equipo a nivel del mar que funciona, no sé, con 13 kb nominales, ¿por qué esos 13 kb significa que hay una distancia en el aire, una distancia eléctrica? Y como a mayor altura hay menos aire, significa que esa distancia que tú tenías contemplada a nivel del mar era tanto, tú tienes que agrandarla. Si es que era para 13 kb, a lo mejor ya no va a ser para 13. A la altura que esté va a ser para 25 kb. Significa que es un equipo más grande y un equipo más caro. O sea, es fundamental que las condiciones de sitio que ustedes tengan al comienzo de cualquier proyecto se vean reflejadas en sus equipos. También lo que ocurre es que hay un tema sísmico, también es condiciones de sitio. Un equipo acá en Santiago es distinto que uno en el norte. ¿Por qué? Porque las condiciones sísmicas son diferentes. Y la norma, la chilena, la UNC, clasifica las zonas sísmicas. Las clasifica con diferentes tipos de fuerza y salen unos cálculos distintos. También afecta en su especificación de equipos. Y eso no lo vi acá en su presentación. El informe no lo he leído. Pero son temas que son relevantes para la comunicación de todas estas cosas que ustedes hacen. Bien, para algunos días. El tema de los precios que ustedes sacaron, ¿los sacaron ustedes de algún lado? ¿Me puede explicar, por ejemplo, el precio de los transformadores, que era 1.100.000 y tanto por dos transformadores? ¿De dónde salió? Son dólares, sí. Son como $600.000 cada transformador, ¿no?
Disculpe, no escuché muy bien, se me cortó. ¿Me puede un poco la justificar conexión. este precio de los dos transformadores elevadores que hay? Pero ahí dice precio por unidad, ¿eh? Ojo, precio por unidad. Ah, por dice unidad arriba. todavía. Sí. Ok, la idea es justificar el precio. Es decir, lo basé en referencia a un reporte que había que encontré, en el que compraban unos transformadores elevadores de especificaciones similares a las que necesitábamos. Ese fue el precio listado, y me basé en eso. Y ese Recuerden que son precio, de 12,5 MVA nomás el transformador, 12,5. Está muy Así alto ese precio, así es. está muy alto. Tiene que revisarlo. No lo habrás Ah. transcrito mal, porque aquí, como dice el profesor, dice $1.165.000 No, sí, pero cada uno, o sea, un sí, transformador. puede ser, me acuerdo que igual me extrañó me extrañó mucho el precio también, pero no tenía mucha referencia, no encontré mucha más ¿Y referencia por qué con no nos respecto al precio. preguntaste a nosotros? Ah, perdón. Sí, en retrospectiva tuve que haberles preguntado qué opinaban Claro, de si los te precios. llamó la atención a ti, para eso estamos nosotros. Es más, yo pensé que ustedes habían sido el grupo, había un grupo que me preguntó y yo le mandé una lista de precios. Porque ustedes no basta que vayan a una empresa que llamen y le van a dar al tiro el precio. Se demoran en eso. Sí. Estamos en la Sí, hora. parte del problema tuve que fue que muchos de los que estaba tratando de contactar, así como de los precios que necesitaba consultar, necesitaban una consulta específica, así como... Sí, pues, no, si es complicado, si no es más sencillo, por eso tienen que preguntarnos a nosotros estas cosas. Ya, como estamos en la hora, yo les pediría que se metan más en el proyecto porque hay datos muy vagos y que no son correctos. Ok, les agradezco la presentación. No sé, don Arturo. Sí, ¿estamos le a la agradecemos hora? Perfecto, le agradecemos la presentación. Dejen de compartir, por favor, y le damos la bienvenida al grupo 5 con los alumnos Oscar Lerner, Francisco Ulloa y Luis Arevalo. ¿Están presentes los tres? Buenas tardes, Sí, profesores. profesor. Ya, Buenas entonces, tardes. perfecto, muy buenas tardes. Tienen 20 minutos para toda la exposición y 5 minutos, 6 minutos por alumno para que exponga su parte. Adelante, por favor. Pancho, enciende la cámara, por favor. Sí, sorry, estaba Bueno. ajustando un par de cosas. Buenas tardes. Le vamos a presentar el proyecto de aumento de capacidad de la subestación La Reina. La siguiente, Francisco, por favor. Sí. Hemos decidido separar los siguientes tópicos para hacer la explicación, hacer una breve reseña del proyecto, los planos de disposición de equipo, tanto los planos unifilares y el listado de materiales que ha sido resultado del estudio como tal. Y finalmente, un resumen del estado de pago que le estamos presentando. La siguiente, Pancho, por favor. Bueno, nuestro proyecto fundamentalmente atendemos a una solicitud de lo que denominamos nosotros como la compañía eléctrica profesores. Requieren generar una ingeniería eléctrica en detalle para un proyecto que permita aumentar la capacidad actual de la subestación La Reina. La subestación en posteriores documentos se especifica mejor, pero está compuesta por 4 transformadores. El circuito 1 alimenta 2 transformadores de 50 MVA y un circuito 2 que tiene existente un transformador de 25 y uno de 20. Este último es el que estaría siendo motivo de reemplazo. Entonces, digamos, dentro del alcance del proyecto es rigor considerar los espacios actuales, acometidas existentes, ya que se considera un reemplazo, y evaluar tanto el equipamiento en transformadores, paño de llegada y de salida como tal. La siguiente, Pancho, por favor. Dentro de los antecedentes que mostramos para el proyecto, utilizamos una vista aérea para más o menos ubicar los equipos y hacer referencia tanto de lo físico como de lo que estamos mostrando en los planos a nivel de la ingeniería de detalle. La siguiente, por favor.
Esta disposición física como tal, de, digamos, lo que se encuentra en real, en contraste con los planos de planta y unifilares con los que hemos trabajado, una de las fuentes ha sido los planos que bajamos del Coordinador Eléctrico Nacional para ver en detalle más o menos la disposición y posibilidades de encajar el proyecto. La siguiente, por favor. Finalmente, hemos trabajado también a nivel de dimensiones de un transformador equivalente a 50 MVA para poder encajar la distribución en el sitio, y también para consideraciones de los instructivos que se nos requieren para el desarmado y instalación de un nuevo transformador. Hay otras, digamos, características en detalle que continuarán explicando mis compañeros. Bueno, como mencionó Luis, nosotros nos hemos basado bastante en la información que se posee actualmente de la subestación desde el Coordinador Eléctrico Nacional. Hemos trabajado en base a los diagramas unifilares que ellos presentaban, los planos de disposición también. Este es el plano de planta de la subestación actualmente, donde nosotros podemos ubicar el transformador número 1, que es el transformador que corresponde a la reserva fría, que se desea cambiar por este nuevo transformador de 50 MVA. ¿Sí? Ese transformador que está encerrado en el círculo verde, entonces el que sería objeto de cambio. Y esta es una de las posibles locaciones que hemos nosotros determinado que podría servir para poder instalar el nuevo transformador de 50 MVA. ¿Sí? Respecto al diagrama unilineal de la subestación, este diagrama unilineal considera exactamente lo mismo que ya teníamos, salvo que se hace efectivo el reemplazo del transformador de 20 a 50 MVA por un transformador de marca Crompton Grids. Este transformador se hace con el correspondiente grupo de conexión que existía previamente, y se ajustan parámetros técnicos como por ejemplo la resistencia y el dimensionamiento de los cables de conexión que llegan a este transformador. Cabe destacar que de todas maneras falta estudiar el estudio de coordinación de protecciones, ajustar las protecciones y ver si se requiere algún cambio específico en alguna de estas protecciones diferenciales o de sobrecorriente que poseen tanto claro, la conexión al transformador como otros de la subestación. Bueno, en este segmento o en este rectángulo en rojo en realidad se identifica el transformador número 1 que corresponde al transformador que se desea cambiar. Respecto a la malla de puesta a tierra de la subestación, también nosotros trabajamos con la que provee el Coordinador Eléctrico Nacional, ¿sí? Respecto a esto, nosotros no identificamos mayores problemas respecto a una posible expansión de la malla de puesta a tierra, debido a que la malla de puesta a tierra actual posee características técnicas que permitirían proceder con el cambio del transformador sin requerir su expansión, como podría darse el caso si es que el área, la superficie, por así decirlo, de trabajo se expandiera más allá del territorio actual del territorio actual de la subestación. Así que, bueno, ahora los dejo con Oscar, que les va a contar un poco más sobre el listado de materiales y todo lo que viene. Gracias, Francisco. Bueno, para comenzar, ya teniendo en cuenta las características del proyecto que mencionó Luis y la metodología de trabajo y las cosas y los trabajos a realizar que mencionó Francisco, me quiero detener en el listado de proyectos, donde tenemos 3 grandes ítems, por decirlo así. El del transformador, que como vemos ahí es un precio bastante importante. Después vemos los costos de empaque de media tensión. Es importante mencionar los ítems de los cables, ya que, como mencionó Francisco, hay un espacio disponible para hacer el reemplazo del transformador. Y esto es un transformador nuevo que va a entrar a trabajar por el antiguo, pero este no va a pagar, en las horas a instalar, no vamos a dejar de tener en funcionamiento el transformador antiguo mientras se está instalando el nuevo, sino que lo vamos a hacer en paralelo para que no tener una descarga y no dejar sin suministro al sistema de distribución. Es por eso que se tienen que incurrir en gastos de cables nuevos, placas nuevas, protecciones nuevas.
Si me puedes mostrar la siguiente, por favor. Entonces, acá ya comenzamos a ver los costos del paño de alta tensión, que es el de 110 kV. Y aquí ya podemos ver que existen cables ya por el orden de los 30 metros, abrazadoras, conectores, mufas, y también hay más materiales. Si podemos ver el siguiente. Tapas corona, cables de cobre, todo esto con modo para que trabajen, para que la instalación sea en paralelo a la operación del transformador antiguo y este no tenga que estar desconectado mientras está realizándose la nueva instalación. Entonces, ya resumiendo los costos del proyecto, no el proyecto, ya que acá no incluimos las obras civiles, pero los costos de los materiales que necesitamos para el proyecto es el más importante, el transformador, después el paño de alta tensión y por último el paño de media tensión, que no incurre en un gasto ínfimo en comparación al del transformador, que es el equipo más caro de nuestra ingeniería. A continuación les dejo con Luis, que les mostrará el estado de pago y nuestros avances. ¿Tienes apagado el micrófono, Luis? Gracias, Oscar. Tenemos un estado de pago que lo formulamos exactamente acorde como nosotros hicimos la evaluación del proyecto como tal. Tenemos asignados pesos porcentuales a cada uno de los entregables y en base a eso y al avance que planteamos y entregamos en el informe, hemos hecho un ponderado para representar el avance y obviamente plantear el estado de pago como tal. Si quieres la siguiente lámina. Y bueno, al final lo que le presentamos es una curva del avance con la desviación que tenemos, digamos, de la ejecución de cada uno de los entregables. Vale mencionar que ese estado de pago lo estamos referenciando a semanas de trabajo como tal. Ahí estaremos. Frank. Ya, ¿está concluida la presentación? Sí, estamos listos para las preguntas. Oriol, tenemos como 6 minutos cada uno. ¿Comienzas tú? ¿Comienzo yo? No, comienza usted, don Arturo. Ya. A ver, para el alumno Francisco Ulloa, veamos el plano unilineal, por favor. Ya, podemos hacer ¿lo puedes agrandar ahí en la zona de donde se conecta? ¿No lo puedes agrandar? No, más arribita. Quiero ver ese nudo donde está la conexión. De un segundo. Ahí, no. Donde está conectado el transformador nuevo. Ahí alcanzo a leer que es con cable. Hay como una flechita que dice que es con cable esa conexión. Efectivamente, un cable de aluminio, si no me equivoco. ¿Cómo? Sí, efectivamente. Pero ¿cómo es un cable entonces subterráneo? Con aislación de 110. Sí, no recuerdo el detalle en realidad en este momento, pero sí. Es con cable, estoy seguro. Pero es que, y ahora ándate hacia la izquierda. Ahí también veo que es cable. Arriba dice cable y da una sección. Entonces, ¿qué cosa? ¿Esa barra es un cable? No entiendo. ¿Y cómo puedes derivarte de un cable de 110, sacar como un tap-off en cable hacia abajo? Porque ahí ese punto se ve muy simple la conexión. No me queda claro. Ya sí creo que entiendo la duda. Oye, en realidad, nada. Según entiendo yo, puede que me esté equivocando en realidad, o me confunda en este momento. Como este te reserva, la barra está afuera en realidad y se asume que el arranque, o sea, está posterior al arranque en este caso, más arriba. Bueno, tienes que revisar bien. Pero y, sí. después el secundario del transformador, que es en 12 kilovolts, ¿con qué se conecta ahí? ¿Con cable o es aéreo todo eso? Porque también figuran cables ahí. Aparecen, hay un escrito al lado que dice, más a la izquierda tuya, más a la izquierda, ahí. Ahora para arriba, ahí. Lee lo que dice ahí. Los 630 milímetros cuadrados, ¿eso? Sí, lee completo.
Ah, 630 milímetros cuadrados en el lado de baja, que es de aluminio, y 1000 milímetros cuadrados en el lado de alta de cobre. Pero claro, Pero no te llama la atención eso. ¿Dónde la corriente es más alta? ¿En el lado de baja o en el lado de alta? ¿Dónde es más alta la corriente? en el de baja, porque la potencia... Correcto. En el de baja, pero en el de Sí. baja tiene menos sección. Tiene 630 milímetros en el de baja. Ay, toda la razón, están al revés. Están al revés. Es decir, Mala está mía. todo al revés. Hay que aclarar todo ese plano unilineal porque no entiendo una barra de 110 en cable, no entiendo una conexión de un transformador de 50 MVA que salga de un cable a cable al transformador. Revisen eso, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ya. Sí. Para el alumno Luis Arévalo, ustedes están retirando un transformador de 20 MVA 110 kV y poniendo uno nuevo de 50 MVA 110 Sí. kV. La pregunta es, ¿tienen una estimación de cuánto es el aumento de tamaño porcentual del nuevo transformador respecto al antiguo transformador? Tengo las dimensiones del nuevo transformador en aproximación dependiendo de las marcas, que deberían de ser entre 4 a 5 metros de altura, 8 a 9 de largo y de 3 a 4 metros del otro lateral del transformador. Pero porcentualmente no tengo la referencia con respecto al de 20. Teníamos las medidas del equipo existente como para más o menos encuadrarlo en la vista de plano de la subestación. Sí, es bueno manejar esos porcentuales. La diferencia macro, porcentual. porque te ayuda mucho. Uno Claro. es a 2, uno es a 3, uno es a medio, no sé, te fijas, esa relación es re importante porque te maneja varias cosas. Tratan de llegar ahí a una respuesta, Sí, digamos, una cifra porcentual. claro, Y agregar una cifra porcentual. Fíjese que lo que comentamos con respecto al espacio fue una ubicación que estuviera referida a los tableros que está al fondo de la subestación, que se ven las celdas de distribución de 12 kV y que, como decía Oscar, que obviamente nos condicionaba el proyecto que teníamos que tener en ambos al mismo tiempo, operando tanto el transformador antiguo como el que íbamos a instalar a futuro. Ya. Quizás nos guiamos con el espacio físico del transformador que íbamos a instalar propiamente y no en esa relación de tamaño, porque no iba a superponerse el espacio. Ya, ahora también con Luis. El existente, el de 20 MVA, ¿tiene muros cortafuegos en su entorno? No. ¿Y no tiene muros cortafuegos? ¿No? ¿Y tiene No, piletas? no ¿Tiene piletas abajo en la fundación para captar agua aceite? No los tiene. De hecho, fue algo que nos generó curiosidad, pero fíjese que nosotros incluimos el detalle como si estuviéramos considerando el diseño completo, pero en sitio, en estas estructuras, ni en el plano de alzada, ni en la distribución de equipos que tenemos de coordinador eléctrico, se aprecian muros cortafuegos ni las piletas como tal. Ya, pregunta para Oscar. Oscar Lerner, ¿está presente? Sí, profe, acá. Oscar, ustedes van a retirar un transformador de 20 MVA, pero ese transformador, ¿no es cierto?, está asociado a ciertos equipos en 23 kV y a 110, interruptores, desconectadores, TC, TP, pararrayo, etc. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. A ambos lados. Sí. Mi pregunta es la siguiente. De esos equipos que se están usando en este momento con el trafo de 20 MVA, ¿han revisado ustedes si alguno de esos equipos sirve para la solución en 50 MVA? Profe, ahí le respondo, como mencionó Francisco, que nosotros no hemos revisado el sistema de protección, entonces acá no están incluidas esas cotizaciones. Y en lo ideal sería que compráramos un puro equipamiento nuevo para la instalación. Entonces no nos hemos fijado si es que se puede reutilizar. Sí, no. Ya, perfecto. En la parte, digamos, de protección y de relé seguramente van a tener que ajustar las protecciones de acuerdo a las nuevas corrientes nominales y a los nuevos niveles de falla. Pero mi pregunta apuntaba no a la parte de protecciones, sino que a la parte primaria, o sea, a lo que es un desconectador, lo que es un TP, lo que es un TC, un pararrayo. O sea, estoy pensando en los equipos de esbelto de 110 kV. ¿Tienes alguna idea
en este momento, ¿qué cosa te podría servir así de una primera pasada? Sin haber hecho un estudio previo solamente de criterios, sí, dime. ¿Los circuit breakers? Eso podríamos Circuit usar. breaker es discutible, porque si el circuit breaker en este momento está para 1000 amperes o 1200 amperes, y a lo mejor necesitas 1600 con el nuevo, estoy inventando, a lo mejor no te sirve. Pero hay ciertos equipos que estoy seguro que te podrían servir, salvo que estén fallados o que tengan algún problema. ¿Se te ocurre cuáles pueden ser? No hemos revisado esa parte del proyecto porque no estaba, pero... Ya, o sea, sí estaba, revísenlo, no les los voy a sistemas dar SCADA. El sistema no les SCADA. voy a dar la respuesta para no hacerles la pega, pero hay equipos, bueno, te voy a decir uno al menos. Piensa, por ejemplo, en los transformadores de potencial. ¿Se afectan o no se afectan los transformadores de potencial? ¿Cambia el voltaje? No. Entonces, ¿y se mantiene la tensión secundaria? Sí. Por lo tanto, ese equipo te puede servir, ¿te fijas? Sí, profe. ¿Me entiendes? Las Así, protecciones para rayos pudieran mantenerse también, profesor, quizás. para rayos. ¿Se cambia el voltaje? No. ¿Cambia No. el nivel isoceráunico? No. Bueno, esa revisión es la que les pido que incluyan. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Queda Sí, claro? perfecto. Bien. Sí. Oye, el PPT no lo han entregado ustedes, ¿no es cierto? Parece que no lo tengo el PPT de ustedes. Ya. No tengo más preguntas. En el estado de pago no vi el pie de firma. Pero no tengo más preguntas, Oriol. Te dejo el tiempo restante a ti. Ok. Para el señor Ulloa, ustedes hablaron de un transformador que está en tanto, el Crompton Graves. ¿Por qué eligieron ese transformador? Profesor, ¿le puedo pedir que repita la pregunta? No Ustedes escuché eligieron bien. un transformador Ahí marca sí. Crompton Graves. ¿Por qué eligieron ese transformador? En realidad era de los que manejaba más información en términos de Sí. potencia, diferentes características, a pesar de que habían otros fabricantes a nivel nacional, por ejemplo en Rona. Pero no, buscando no pudimos encontrar mucha información de más proveedores. Rona antes publicaba mucha información, pero ahora no tenía nada en la página. Ya, perfecto. Y este transformador que disponían de más información, ¿de dónde viene? ¿De qué procedencia es? Profe, se acuerda que nosotros le hicimos una consulta que teníamos características específicas tanto en celda como en equipamiento de los paños, pero que no teníamos detalle de los transformadores. Ustedes nos suministraron un transformador aproximado de 65 MVA. Correcto. ¿Pero de qué procedencia es? ¿Averiguaron eso? No, usted se refiere a la marca, es Crompton. A esta marca. Sí. Suponte que sea un transformador chino, estoy inventando, porque no es chino. Ok. Claro, ¿Cómo Crompton sé Grips yo que este indio. transformador es aceptado acá? ¿Con ¿Averiguaron las algo de eso? certificaciones? Claro, ¿Certificaciones, algo claro, así? porque Ya. si es chino yo dudaría, buscaría más. Hay Claro, marcas Crompton buenas. Grips es una marca india, de hecho. Eso, a eso quería apuntar. Ya, Ya. Sí, no. ¿Y qué más me puedes decir? ¿Está homologado? Para que esté homologado. ¿Está homologado por alguna empresa acá en Chile? Nosotros trabajamos en base a hicimos una descripción hasta el momento de las pruebas tanto iniciales como en terreno que debemos hacer, y en base a eso estamos haciendo la idoneidad del equipo, vamos a decir, como validando el equipo en base a esas pruebas. No lo habíamos referido a una marca, sino a las pruebas que pudiéramos generar o aportar el fabricante al respecto. Y nosotros, de hecho, lo colocamos en el avance del proyecto. Una gama de pruebas que podíamos hacer tanto para la instalación como de aceptación del equipo. Claro. Bueno, este transformador, si lo están usando en Chile, empresas grandes como Endesa u otra, es válido. Pero siempre tienen que mirar el origen de los equipos, porque hay algunas marcas extranjeras que no son tan buenas. De hecho, este equipo transformador se ocupa en la subestación Ochagavía también. Así que está presente dentro de la... Eso entonces le da cierto respaldo para cuando tengan que cotizar, que elegir. Ok. Claro. Para Arévalo, dígame. Pensemos que esto ya lo van a hacer y
y hay que hacer el cambio de transformador para aumentar la capacidad. Piensen en la vida útil de esta subestación, periodo durante el año. A ver si me puedes decir o intuir cuál es el mejor momento, la mejor oportunidad para la construcción. Nosotros estuvimos revisando cuál era la mejor opción, inclusive en horarios, no lo imaginamos en cuanto a fechas. Nosotros nos estuvimos manejando inclusive que para la maniobra de reemplazo tuviera que hacerse en un horario de menor cargabilidad de la subestación. Eso es deseable, ¿sí? A nivel de... ¿Cómo? Es deseable, correcto. ¿Qué Sí, más? pero no lo consideré. Ese análisis no lo consideramos en base a una época del año. Habría que ver tener a lo mejor una data de ocupabilidad de la estación en base a lo que usted nos consulta para poder tomar la decisión. Nosotros dijimos que... Pero es más simple que esto. Piensa que la subestación tiene un periodo que va a estar fuera de servicio en algún momento. ¿Y en qué momento es eso? Si no es solamente por el transformador, hay que hacerle... por una parada de mantención. Eso es el mejor momento. Una parada de mantención. Correcto. Hay que programarlo para la mantención de la subestación. Es lo ideal. Y así no para que se interviene. solapen los dos trabajos y en la misma afectación se genere en un solo periodo, en todo caso. Correcto, correcto. Eso es. Finalmente, para Dorner, ustedes mostraron una curva de avance, a ver si la pueden poner, del estado de pago. Sí. Ya. ¿Qué implicancia tiene esta curva de avance? A ver si me la puedes explicar un poco. O sea, la curva teórica, la que está proyectada. Esta que estamos... Aquí tienen la curva S, tienen la curva teórica, que es la azul, y la curva real, que es la verde. Que ahora estamos en las fechas donde más tenemos que avanzar, y ya de cara a la semana 22, 23 ya tenemos que empezar a afinar detalles, que son avances menores, pero esta curva me dice, ¿qué más me dice en lo concreto? Si está por debajo de la curva programada. Sí, estamos en un porcentaje de retraso con respecto a lo programado. Están atrasados, por lo tanto yo no les voy a aprobar el estado de pago, tal cual ustedes lo enviaron. Voy a revisar esto. ¿Y qué actividad van a hacer para recuperar el tiempo perdido? Invertirle más. O el tiempo de atraso, no el tiempo perdido, el tiempo de atraso. Trabajar más, invertirle más HH al proyecto. Ya. ¿Van a contratar gente? O extender la jornada. Es una alternativa. ¿O qué más pueden hacer con la actividad de su entregable? Ustedes dicen no estar sacando. Podríamos hacerla pasar por menos revisiones. No, pues no pierdan la calidad. Pues. Ustedes pueden modificar el periodo de su actividad y traslapar algunas cosas. Si no, van a tener que llegar al recurso de ocupar más HH para recuperar el tiempo, pero ahí van a perder plata. Sí. O se puede ver qué actividades se pueden adelantar de las que tengamos postergadas para ir ganando tiempo y recuperar eso en... Eso, para allá estoy apuntando. Eso es lo más cuerdo, porque tú recuperas tiempo, no pagas más, sino cambia el orden de las actividades, adelantas las que puedas adelantar, y todo por el mismo precio. Piensen que finalmente ustedes son los dueños de esta empresa y el objetivo de cualquier empresa es ganar plata, no perder plata. Ahora, depende Profe, quería hacerle un comentario. Sí, dime nomás. Quería hacerle un comentario con respecto al estado de pago, porque el estado de pago no se corresponde contra el compromiso de entrega. Si lo quiere ver de alguna forma, el estado de pago no es con respecto a la línea azul, es con lo verdaderamente ejecutado y contempla el retraso que tenemos en ejecución. Exacto. Cuando ve el cuadro anterior, donde están los porcentajes de peso y avance, no colocamos el deseado, colocamos hay unos pero y el programado probablemente haya sido un 60%.
Es correcto. ¿Qué pasa con ese Cuando- 7%? Es plata que están perdiendo porque no se las van a pagar. No se va a pagar por algo que está hecho. Y lo que está hecho es el 53%. Claro, pero estamos haciendo sumatorias de estado de pago. Obviamente en esa recuperación se va a lograr hacer el No, cobro claro, de claro. lo que estamos en defecto en este momento. Pero aquí este atraso que tienen los tiene que llamar a reflexionar. Sí, Sí, ¿Ya? sí. ¿Me entienden la idea, no? Porque aquí esto Sí, tiene sí. que ser un Sí, no, negocio. lo entendemos perfectamente. Sí. Bien. Ok, ya pues, qué bueno. Ojalá que mejoren en la próxima. Don Arturo, yo estoy listo por mi lado. Ya, gracias. Voy a tomar un minutito del grupo que sigue. A ver, y le voy a hacer una consulta al alumno que oficia de revisor. ¿Quién es el revisor en este grupo? Yo, profe. Ya, Oscar. Vamos al plano unilineal rápidamente para no quitarle tiempo al grupo que sigue. Te voy a hacer una pregunta. Si tú ves del transformador nuevo, si quieres pon tu cursor ahí, por favor, en el transformador nuevo. Ok. Ahora sube un poquito hacia arriba, sube. Ujú. Ahí. ¿Qué equipo es ese, el que estás mostrando ahí? El primero, el que va a tierra. ¿Dónde tenías el cursor? Ese equipo. Perdón, Mm, ese. Ese. ¿Qué equipo es ese? Si Oscar no sabe, ¿quién del grupo le puede ayudar? Una mufa trifásica, profesor. No, Una mufa, perdón. no. Pero, No. ¿Qué ¿cuál? símbolo es La- ese? ¿Las dos flechitas? Ay, A ver. no, me equivoqué, perdón. Es Es que que quería hacer zoom. justamente lo que quería yo era que ustedes me dijeran la diferencia entre las dos esferas encontradas y las dos flechitas encontradas. ¿Cuál es la diferencia de esos equipos que tienen ahí? Dos flechitas encontradas y dos esferas encontradas. ¿O es lo mismo? Simbología se llama esto. Es importante que si ustedes dibujan un plano unilineal o copian un plano unilineal, tienen que entenderlo. Entonces, si ustedes vieron estos símbolos, ustedes deberían decir, bueno, estos símbolos sirven para esto y para esto otro. Entonces, hay que hacer esa revisión. Insisto en la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre ambos símbolos? ¿Para qué sirve cada uno y qué representa? Se los dejo como tarea, porque si no, se los voy a responder yo. Pero piensen en eso. ¿Está claro o no? Sí, ¿Está profe. clara la pregunta, Oscar? Sí, está clara. Lo voy a revisar. Descubrir por qué dibujaron esas dos cosas ahí juntas, casi en paralelo ahí. Y lo mismo se repite más abajo. Si baja un poquito, ahí, ¿te fijas? O sea, lo están haciendo en 23, en 12 kilovoltios y lo están haciendo a 110. ¿Qué es lo que están dibujando ahí? Ya, revisen eso. Bien, le agradecemos la presentación y por favor dejen de compartir para que pueda el grupo 6 hacer su presentación. Muchas gracias, profesor. Bien, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego. ¿Está el grupo 6? Sí, Sí, profesor, aquí estamos. Entonces, compartan su presentación. Al tiro. Tienen 20 minutos para exponer. Y cada alumno después tiene 6 minutos para explicar su parte. Y ahí se ve la pantalla. Sí. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Ya el 3. Ya. Buenas tardes, profesores y mandantes. Les traemos nuestro primer avance sobre el aumento de capacidad de línea de 2 por 110 kV, Cerro Navia, Tapos, Los Libertadores. Y bueno, resumidamente, ¿en qué consiste esto? En un aumento de capacidad de línea en que el 2 por 110 kV Cerro Navia, Tapos, Los Libertadores se realizará el reemplazo del conductor existente con capacidad de transmisión de 136 megavoltiamperios por uno de 250 megavoltiamperios. ¿Quiénes somos? Somos Planergy, un equipo conformado por mí, Pablo Castillo, jefe de obra,
Sebastián Ormazábal, jefe de proyecto, y Carla Kotov, jefe de administración. Nos distribuimos como ejecutor, revisor y quien aprueba, respectivamente, en ese orden. La normativa en la cual nos guiamos fueron la vigente actualmente, la normativa chilena eléctrica número 4003 de consumo de baja tensión, la normativa técnica de seguridad y calidad de servicio, y la normativa técnica de conexión y operaciones de pequeños medios de generación distribuida e instalaciones de media tensión. Bueno, los antecedentes técnicos consisten en que el conductor existentes en ambos circuitos es tipo AASC, Flint de 740 MCM, y cuenta con los 136 MVA, como se dijo anteriormente, grados Celsius. La línea se extiende a lo largo de 8,3 kilómetros con los motores de desplazamiento y abastece las siguientes subestaciones: Los Libertadores, Patuco, Palco, Punta Peuco, y energías renovables, por ejemplo, la central Santiago Solar en la comuna de Tiltil. Y la capacidad, como ya dije, en teoría con la línea es de 200 megavoltiamperios por circuito. Bueno, aquí hicimos el emplazamiento. Básicamente la línea se encuentra localizada a lo largo de las comunas de Independencia y Recoleta, norporiente de la ciudad de Santiago. La subestación Cerro Navia tiene una tensión de 13 kilovolts y termina en el tap-off Los Libertadores, que es el punto extremo que está acá, en la comuna de Quilicura. Estos 8,3 kilómetros atraviesa este sector, que es importante, ya que el cerro Renca, y eso implica que las torres no sean equidistantes, y hay que hacer un trabajo con las distancias, como se ve acá. Por ejemplo, aquí la altura a nivel del mar de la mayoría de las torres son entre 480 a 500 metros, pero las que están por el cerro Renca alcanzan una altura de 619 metros. Y bueno, hicimos el esquema basándonos en la distancia del coordinador y pusimos las 29 torres con escalada con AutoCAD. Y bueno, aquí se ve que no está equidistante, cada torre están distribuidas desuniformemente. Aquí en estos puntos rojos es el tap-off. El 52 corresponde al interruptor, está en la normativa, y serían un J porque es 2 por 110 kilovolts. El J es la tensión nominal del sistema en kilovolts. Y bueno, acá los otros 12,4 kilómetros sí hacia otra subestación, que sería Las Vegas, y también la subestación Patuco de 2 por 110 kilovolts. Pero bueno, aquí está el tap-off. Y con eso hicimos el unilineal, el que parte con los dos circuitos, como se ven aquí, de la subestación Cerro Navia. Parte con un seccionador con la nomenclatura 89, como se ve. J, que representa la tensión, uno es el circuito. Y bueno, aquí sí un interruptor 52, la misma lógica. Aquí transformadores de corriente que están supuestos. Aquí de nuevo hay otro seccionador que llegando al tap-off. Aquí hay un pararrayo y un transformador de potencia. Y los dos circuitos, que son 2 circuitos por cada, entre Cerro Navia y tap-off Los Libertadores, están representados simétricamente. Esto es un supuesto. Y bueno, ahora va a seguir mi compañero Sebastián. En relación a la puesta a tierra, cabe destacar que la NSH4 para instalaciones de consumo de baja tensión, que para este caso también cumple, hace la distinción entre la puesta a tierra de servicio y la puesta a tierra de protección. Entendiéndose por tierra de servicio la puesta a tierra de un punto de la alimentación, en particular el neutro del transformador que alimente la instalación en caso de empalmes en alta tensión. Y tierra de protección a la puesta a tierra, cuya finalidad es proteger a las personas contra tensiones de contacto peligrosas, dice la norma NSH4.
Para la obtención de las puestas a tierra se requiere conocer la estructura de suelos con sus respectivos grosores y resistividades. Como se ve en la imagen de la izquierda, el suelo está estratificado en, bueno, en distintos estratos, en cual en cada zona corresponde una resistividad, uno asume que tiene una cierta resistividad y anchura homogénea. Bueno, y abajo se ve el cálculo para obtener la resistividad aparente. Siguiente. Para obtener las curvas que derivan en las resistividades aparentes, se utiliza el método de 4 estacas en configuración de Schlumberger. Para la realización del sondeo mediante la configuración de Schlumberger se debe elegir un eje de medición sobre una línea recta, en una dirección tal que no existan obstáculos importantes, como rocas, árboles, edificios, matorrales, entre otros. Y sobre este eje, establecer un centro de medición mediante un electrodo auxiliar o una estaca. De este modo se obtienen los valores, como se ve en la imagen de la derecha, de Cerro Navia, cuyos valores se aprecian, varían según la configuración de la estaca. Bueno, los valores de la resistencia aparente está abajo como dije antes. Una vez hecho esto, se procede a buscar la curva patrón que más se ajusta, como se puede ver en la imagen de la izquierda. Siguiente, Pablo. A modo de resumen, se obtienen los siguientes valores. En la subestación Libertadores, y al igual que la subestación de Cerro Navia, se puede estratificar el suelo de acuerdo a lo obtenido por las distintas curvas patrones en 2 estratos. Para la capa 1 de la subestación Libertadores se obtiene una profundidad de 2,49 metros y una resistividad de 121,31 ohm metros. Y para la capa, que va desde los 2,49 hasta el infinito, de 58,64 ohm metros. Y para la subestación de Cerro Navia, se obtienen nuevamente, como dije antes, 2 capas. La primera es desde el suelo hasta los 1,57 metros, con una resistividad de 11 ohm metros. Y la siguiente capa, la segunda, hacia el infinito, de 98 ohm metros. En función de los resultados mostrados anteriormente y de forma conservadora, se empleará el siguiente valor de resistividad para todo el tramo, la que está abajo, 121,41, suponiendo que, dada la reducida longitud del tramo, que es inferior a 15 kilómetros, no se considera necesario realizar mediciones a lo largo del trazado, por lo que basta con emplear los valores obtenidos en los extremos del tramo del estudio. Siguiente, Pablo. Bueno, en relación al cálculo de la corriente, bueno, es bastante sencillo. Es obtener la corriente mediante la potencia trifásica, el voltaje. Bueno, aquí lo importante en realidad es recalcar que la potencia es de 136 megawatts. Lo cual, siguiente, Pablo. Nos da un conductor AC Flint. Bueno, además cabe destacar que el peso soportado por cada estructura, teniendo en cuenta que habrá 2 conductores por fase, será de 6,2 toneladas. Siguiente, Pablo. Bueno, a grandes rasgos, bueno, se cambia la potencia de 136 megawatts o megavolt-ampere a 250, lo cual nos da, bueno, la corriente que ahí sale, que es 1312 amperes aproximadamente. Siguiente, Pablo. Los cual nos da un conductor AC GESAMIN, resultando en una masa total de 14,7 toneladas por estructura, lo cual significa un aumento de 2,35 veces el peso original. Siguiente, Pablo. Una vez que ya se cuenta con el modelo de conductor que se usará en el proyecto, también hay que destacar el resto del equipamiento. En primer lugar, hay apoyos que ya existen en el proyecto actual, que son estructuras de suspensión y de anclaje que van desde los 23 metros hasta los 32 metros aproximadamente, y cuyo diagrama se ve en la parte derecha.
También es necesario contar con separadores de fases, que son los que mantienen la distancia entre conductores constante a lo largo de la línea, y las cadenas de aisladores, que por el momento no se ha hecho un cálculo más detallado, pero se asume un modelo que mide una longitud de 5 metros, esto para realizar los cálculos que vienen a continuación. Siguiente. Entonces, pasando a los cálculos mecánicos, primero es necesario conocer las fuerzas que actúan sobre el conductor. Se tiene una fuerza horizontal, que es la que ejerce el viento sobre las estructuras, y esta depende principalmente del tipo de zona en la que se emplaza, que según la normativa técnica es un tipo de zona 3, la de Cerro Navia. También se tiene la fuerza vertical, que corresponde a la fuerza que ejerce el conductor mismo sobre sí mismo, y la suma de estas fuerzas da como resultado la carga resultante. Siguiente. También se tienen que tomar en cuenta las ecuaciones que se muestran en la diapositiva, que fueron sacadas de la normativa técnica. En primer lugar, se tiene la ecuación que define la altura mínima a la que tiene que estar el conductor con respecto al suelo, y esta depende principalmente del nivel de voltaje de los conductores. También se tiene la ecuación de separación entre conductores, que depende de la flecha, que está denominada con la letra F, y del voltaje de los conductores y del largo de los aisladores, que está denominado con la letra C, y que, como dije anteriormente, se va a asumir que es un conductor de 5 metros, o sea, un aislador de 5 metros. Ya pasando al desarrollo de estos cálculos, en primer lugar se calculó la tensión máxima de rotura del conductor, que según la normativa es de tiene que ser de un 50% de la capacidad que dicta el datasheet, y con eso nos da un valor de 684 kilogramos. También se aplicó la ecuación del factor de tensión, y en este caso se impuso la condición de tensión máxima de rotura del conductor para calcular la flecha crítica y la longitud crítica de este, y esos valores obtenidos del factor de tensión, denominado por la letra I partido en S, a estos valores se les tiene que aplicar una interpolación que se hace a partir de unas tablas para calcular la flecha y la longitud. Entonces, a partir de estos cálculos, pudimos obtener la flecha y la distancia crítica de los conductores sobre las estructuras, y también, aplicando las ecuaciones de la norma técnica, pudimos obtener la altura mínima a la que deben estar, y esto nos va a servir para calcular la flecha promedio de los vanos. Acá yo hice una simplificación, porque, como dijimos anteriormente, entre el inicio de la línea y el final hay una gran cantidad de estructuras, eran 24 torres, entonces hay muchos vanos distintos, por lo que si quisiera hacer este cálculo como muy en detalle, se tendría que hacer la interpolación para todos los puntos. Entonces, en vez de eso, lo que hice fue fijar una flecha promedio, y esa la ponderé por el vano de cada torre. Entonces, con esto ya se tienen la flecha del conductor, la longitud real, y con eso es posible calcular la distancia entre los conductores. Siguiente. Entonces, los resultados que obtuvimos a partir de estos cálculos se muestran en la diapositiva. Esto es un ejemplo de algunas torres, porque, como mencioné anteriormente, eran muchas torres. Entonces, por ejemplo, entre la torre 323 y la torre 324 se tiene una flecha crítica de 39 metros, una longitud crítica de 258 metros, una flecha real de 4.9 metros y una longitud de 246 metros, que es un poco más alta que la longitud del vano. Y como se puede observar, la flecha y la longitud son menores a las flechas y la longitud crítica según nuestros cálculos. Y también se tiene la separación por conductores, que era la tabla de abajo. Creo que te pasaste un par de diapositivas. Ahí. Y también se tiene la separación por conductores, que en todas las torres dio entre 2 y 3 metros. Siguiente. Ya. También desarrollamos un plan de retiro y cambio de conductores. Aquí se consideró que una de las líneas siempre va a estar en funcionamiento, esto para no interrumpir el flujo por las líneas, ya que, como mencionamos anteriormente, es un punto importante de abastecimiento,
abastece a varias subestaciones y permite la inyección de energías renovables. Entonces, este cronograma contempla una semana de instalación de la faena y luego 3 semanas del cambio y retiro de los conductores en sí. También contempla una semana de inspección técnica una vez finalizado el cambio de un conductor para verificar que cumple con los estándares y normas. Y también se cuenta con una semana de retiro de las instalaciones de faena para dejar el terreno tal y como estaba. Siguiente. También se tiene una distancia a las obras preliminar que se ve en el área roja. Esta es una captura real de las torres 332 y 333. Entonces, L2 es la distancia entre las dos líneas, L1 es la distancia entre la línea 1 y como el espacio en el que la gente puede transitar. Y con esto definimos una distancia mínima de 30 metros entre las obras y el perímetro seguro. Siguiente. A partir de todos estos resultados, también hicimos un estado de pago, cuyo resultado se resume en la diapositiva. Con esto, considerando el proyecto de la línea aérea y la línea soterrada, se tendría un porcentaje de un 36%. Esto es algo más bajo de lo que esperábamos, que era tener un 50% del proyecto ya realizado. Esto era a la fecha del 6 de mayo del 2021. Siguiente. Entonces, con esto nos queda como trabajo futuro terminar el plan para la línea aérea, es decir, en primer lugar, hacer el plan de retiro de conductores definitivo. Aquí nos falta estudiar el montaje y ferretería necesaria para el conductor, la maquinaria y el instructivo técnico y para el montaje y el desmontaje de este. También nos falta la justificación térmica de los conductores, que requiere otra memoria de cálculo, las mallas de puesta a tierra, que se van a calcular en base a la resistividad mencionada anteriormente, y finalmente la cotización de materiales y mano de obra, que ya había un avance, pero no lo presentamos porque en el momento de la cotización todavía no teníamos la longitud real de los conductores y la cantidad de aisladores necesarios para el proyecto, pero que en una próxima entrega se espera tenerlo ya listo. Eso, y también falta el estudio de la línea soterrada para evaluar si a la empresa le conviene pasar las líneas bajo tierra o si es mejor solo cambiar los conductores de la línea aérea. Esa fue nuestra presentación. Ahora se abren las preguntas. Oriol, entonces tenemos como 6 minutos cada uno. ¿Partes tú, parto yo? No, parte usted, don Arturo. Ya. ¿Para quién ofició de aprobador? ¿Quién alumno, alumna ofició de aprobador? Era yo, creo. Sí, yo. Carla. Entonces, Carla, vamos al plano de emplazamiento de la línea, donde muestran una versión Google. Sí. Ya. La línea parte en la subestación Cerro Navia y ahí hay un tramo recto hacia arriba, ¿no es cierto? Y después hay un quiebre hacia la derecha y se llega al tap-off Los Libertadores. Ese es el trazado, estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Sí. Ahora, si lo revisamos con más cuidado, vemos que el primer tramo, desde la subestación Cerro Navia hasta un poquito antes del quiebre, pasadito ahí, el río Mapocho, un poquitito más abajo tal vez, un poquitito por ahí, es una zona urbana, ¿no es cierto? Porque ahí vamos a tener calles, vamos a tener locales comerciales, edificios, etc. Pero después del quiebre hacia el tap-off, ¿puedes poner el puntero ahí, por favor? Un poquito más arribita. Ya, de ahí el tramo pasa por un sector que es un cerro. Sí. Donde prácticamente no hay viviendas, no hay locales comerciales, no hay gente, digamos, que esté habitando ahí. Sí. ¿Han reflexionado ustedes qué soluciones pueden entonces aportar en cada tramo, el del cerro y la parte, digamos, urbana? Sí.
Bueno, todavía no habíamos empezado el proyecto de soterramiento de las líneas, pero por lo que... ¿Podéis poner la siguiente, por favor, Pablo? Sí. Por lo que se ve en esas imágenes, la primera imagen es como donde comienza la línea, que en realidad es como una comuna superpoblada, una zona netamente urbana, pero si se ve en el perfil de abajo, como que ahí se nota un poco el cerro, ahí no hay nada. O sea, como que yo lo revisé por Maps y es solo un cerro pelado, como que ni siquiera hay árboles. Entonces sería bueno que el proyecto de soterramiento solo pasara por la zona urbana y que después se continuara con la línea aérea. Aparte, igual sería muy complicado pasarlo por bajo tierra, considerando como la altura a la que se encuentra el cerro. Y también supongo que como que los planes como de la RCA, como el impacto ambiental, en el caso de pasar la línea bajo tierra tendríamos que retirar las torres de alta tensión del cerro, ¿no? Correcto. Está bien la respuesta, muy correcta la respuesta, Carla. Vuelve atrás a la diapositiva del emplazamiento, ahí. Entonces, en pocas palabras, todo el tramo desde Cerro Navia hasta Los Libertadores son 8,3 kilómetros, ¿verdad? Sí. Entonces ahora ese tramo de 8,3 lo vas a dividir en dos subtramos. Sí. Estoy pensando en el soterramiento. El primer subtramo soterras. ¿Cuántos kilómetros son más o menos eso? Son como 2 kilómetros que vas a soterrar. Sí, deben ser como 2 kilómetros. Y te van a quedar más o menos como unos, no sé, unos 6 kilómetros, un poquito más tal vez. Eso tienen que verlo bien ustedes. Se lo estoy diciendo al ojo, yo nomás. Sí, yo igual tengo el detalle de dónde está cada torre. Como que encontré esos datos en el coordinador. Entonces puedo hacerlo como más específico. Claro, entonces lo importante es que en la alternativa, ¿no es cierto?, en que hay que cambiar el conductor se cambia desde Cerro Navia hasta Los Libertadores. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. En la alternativa soterramiento van a usar cables soterrados solamente en la zona residencial, que pueden ser 2 kilómetros, estoy inventando, o un poco más a lo mejor. Y después de ahí sigue nuevamente aéreo, pero con un conductor nuevo, porque aumentó la potencia. Sí. ¿De acuerdo? ¿Les queda claro entonces cómo enfocar el proyecto para que quede bien, digamos, estructurado? Sí, tengo una pregunta. Entonces, por ejemplo, ¿desde qué parte del cerro deberíamos tomar en cuenta los valores que ya calculamos para la línea aérea? Claro, tienen que ver ustedes dónde ya no existe, digamos, una zona urbana, o dónde deja ya dónde se pierden las calles, las avenidas, los edificios, la zona urbana. En ese punto, ustedes pueden seguir en aéreo. Aquí no te lo puedo precisar porque no tengo esa información, eso tienen que verlo ustedes. Y cuando siguen en aéreo, pero con el cambio conductor. Sí. Para los 250 MVA, hasta el TAP of Los Libertadores. Entonces lo que les quiero decir es que lo que está soterrado es un tramo corto, no es un tramo de 8,3 kilómetros. Ya. ¿Está correcto? ¿Estamos claros, Carla? Sí, perfecto. Ninguna duda. Ya. Me parece muy bien, pero te habías dado cuenta de que ahí en el cerro no podíamos meter cable en el fondo. Sí, y en el cerro no podemos, claro, no corresponde sacar las torres del cerro y hacer toda esa ingeniería que obviamente estaría, digamos, hay que aplicar criterios. Ya, ahora, gracias, Carla. Ahora para el alumno revisor. ¿Quién es el alumno revisor? Yo soy el alumno revisor. Ya, vámonos al plano unilineal que mostraron de la línea. Ya, de la línea, el anterior. Ese. La verdad que en un plano unilineal de una línea no es usual dibujar las torres. Las torres hay que dibujarlas en un perfil como tenía Carla en la diapositiva anterior. El unilineal es solamente eléctrico. La ubicación de las torres y el tipo de torre, eso obedece a otro tipo de plano. ¿Está claro? Sí, profesor. Es la práctica usarlo. O sea, tú no vas a ver un plano unilineal en que te muestre las torres
y su ubicación y sus tipos y esas cosas ahí. No, eso va en un cuadro aparte y el unilineal queda mucho más limpio también. Ahora bien, Claro, profe. para la solución ahora, este plano unilineal que ustedes tienen ahí es para, a ver, no quiero contestar yo, ¿para qué solución es ese plano unilineal? ¿El profe? La pregunta es, ese plano unilineal que estás mostrando ahí, ¿a qué cosa aplica? Bueno, ese tramo es el que parte desde Cerro Navia y concluye en Los Libertarios, ¿no? No entiendo bien la pregunta, profe. No, aplica a la solución cambio conductor. Ah, sí, claro, sí. O te hago Sí, otra sí, pregunta. profe. ¿Tienen un plano, a ver, ¿tienen un plano unilineal para la solución soterrada? No. Ya. No, es porque respecto a eso nosotros hemos partido con la solución aérea y posteriormente, como vimos en la carta GAN, de hecho, en la siguiente presentación mostraremos el soterramiento, pero este trabajo era exclusivamente de línea aérea. Ya, a ver, pero lo que quiero un poco es ver el proyecto así desde arriba, en la parte macro. Desde arriba, este proyecto tiene al menos dos planos unilineales con respecto a las líneas. Uno para la solución cambio conductor de los 8,3 kilómetros y otro plano unilineal para la solución mixta cable aéreo. A eso es lo que quiero apuntar, que en el informe final deberíamos tener dos planos unilineales acorde a las soluciones que se analizan. ¿Está claro ese comentario? ¿Ah? Sí, profe. Ya, ok. Vamos ahora al extremo Cerro Navia, al unilineal de Cerro Navia. Parece que era la diapositiva siguiente o la anterior, no sé. Esa. Mi pregunta es la siguiente. ¿Este plano corresponde a la solución existente o a la solución nueva? Bueno, esta corresponde a la solución nueva. Ya. Es decir, ustedes aquí están poniendo equipos nuevos, completamente nuevos al comienzo de la línea. ¿Cómo, profe? No lo escuché bien. Los equipos que se muestran acá me dicen que son nuevos. Claro. Por lo tanto, no están utilizando ningún equipo existente, el que se usaba con la línea de 136 MVA. Habría que revisar qué cosas se pueden mantener y cuáles no para economizar el cambio, pero claro. Ya, esa es mi pregunta. Entonces, hay que, o sea, no lo han hecho. A eso es lo que voy. Me dices tú, hay que hacer tal cosa. Efectivamente. Entonces, ya, consideren entonces ese punto en su trabajo final, porque a lo mejor pueden abaratar un poquito el proyecto si utilizan algunos equipos existentes, en este caso en la barra de 110 de Cerro Navia. De una primera mirada, ¿qué equipo existente te podría servir? Así, por criterio nomás. ¿Me puedes señalar? Yo creo que el seccionador Sí, puede ser, claro, puede porque ser. trabaja una vez desconectado mediante los interruptores. El seccionador, digamos, no tiene exigencia de corriente de apertura, porque tú sabes que el seccionador funciona en vacío, sin carga. Y si la corriente nominal, ¿no es cierto?, está un poquito sobredimensionado, estoy hablando del original, está grandecito, a lo mejor te sirve también para la solución en 250. ¿Qué otro equipo que esté más seguro, sí, que sí te puede servir? Yo creo que, sinceramente, yo creo que todo lo más debe ser cambiado. Por ejemplo, el interruptor, el transformador de corriente debe ser cambiado. Sí, correcto. También el transformador necesita ser cambiado porque funciona con otra capacidad. Entonces, Sí, correcto. por lo que yo veo ahí, Pero bajo mi criterio, todo debería ser cambiado.
excepto los Piensa- seccionadores que se puede dejar tal cual como está. Ya, no me parece bien tu análisis porque estamos reflexionando en voz alta. ¿Y qué pasa con los transformadores de potencial? También los debería ser pararrayos? cambiado. ¿Cambia el Los voltaje? pararrayos, No, los que pararrayos digo- no deberían, los pararrayos no deberían ser cambiados, de hecho. A ver, contéstame la pregunta. ¿Cambia el voltaje o no? No, el voltaje, claro, pero la potencia nominal cambia. Y Pero supongo estamos que los hablando, estamos hablando de los transformadores de potencial. Si no te cambia el voltaje nominal, el transformador de potencial te sigue sirviendo en voltaje al menos. por lo que usted plantea, al parecer no, pero teniendo en consideración que los transformadores son diseñados para un cierto, para una cierta potencia, bajo mi criterio debería ser cambiado. Bueno, revísalo, ¿no? Se nos está alargando mucho la pregunta. Veo bien si un transformador de potencial existente te puede servir con 250 MVA. Ese es el punto. ¿Te queda claro? Para que lo revises con calma. Y se supone que la razón de transformación a secundaria, digamos, que pueden ser 110 volts o 115, no tengo claro qué razón secundaria tienen en este momento los existentes, se mantiene tal cual, porque ahí seguimos alimentando las protecciones y todo con esa tensión secundaria. Por pocas palabras, no nos cambia la tensión primaria, no nos cambia la tensión secundaria. ¿Qué es lo que nos cambia entonces? No cambia nada. ¿Me seguiste o no? Sí, le sigo, profe. Piénsalo un poquito y revísalo, por favor. Y el pararrayo ya me dijiste que a lo mejor nos va a servir porque mantiene su voltaje nominal, ¿verdad? Ya. Gracias entonces. A ver, ¿cuál es el alumno que no me ha contestado? ¿Castillo? ¿O no? Yo, sí, el ejecutor. El ejecutor, ya. El ejecutor. A ver, el calibre del conductor existente por fase entiendo que son 740 MCM, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuál es el calibre del cable, del conductor, perdón, nuevo? Del conductor nuevo, por lo que entiendo, cambia la tecnología, pero la sección transversal sigue siendo similar a la anterior. El calibre habría que buscarlo en el datasheet, no me acuerdo muy bien, pero no cambiaba así como el doble, por ejemplo. A ver, 740 para 136 MVA, ¿no es cierto? Sí. 740 MCM. 740 MCM son del orden de 350 milímetros cuadrados. Ahí está, ¿no es cierto? A 35 grados, correcto. La pregunta entonces, para 250 MVA, que es casi el doble, ¿no es cierto? Un poquito menos del doble con respecto a los 136. ¿Qué calibre tienen? Eso deberían en este momento tenerlo. Sí está. Era 885 centímetros cuadrados. Ya, y en MCM, milímetros cuadrados, el sección transversal. Y el calibre sería 1750, el doble. Perfecto. O sea, estamos trabajando ahora con un cable de 1750. ¿Qué pasa con el peso? Ese es un cable de aluminio. ¿Siguen con aluminio? Sí, ¿no es cierto? Me imagino. Cable flint, aluminio. Mi pregunta es, ¿qué es lo que pasa con el peso del nuevo conductor de 1000 y tantos MCM? Con respecto al de 740. El tonelaje aumenta, pero casi 2 veces también, pero no me acuerdo el número exacto. No, sí, pero está bien. El tonelaje está bien. A eso sí, la relación es 1,84. Pero perfecto. Aumentó entonces el peso, ¿no es cierto?, por kilómetro del conductor nuevo. Y ese nuevo peso, ¿quién lo resiste? ¿Quién tiene que soportarlo? O sea, la torre entiendo que está un poco sobredimensionada, pero el que está firmándole es como el aislador. Los aisladores, Claro, que serían cada fase. Claro, o sea, el aislador, ¿no es cierto?, es un elemento en la cadena, por decirlo así, que tiene que soportar un mayor peso. ¿Y qué otra cosa sigue en la cadena después del aislador? ¿De dónde está tomado el aislador? De las propias torres. De los brazos de las torres. Y finalmente todo ese esfuerzo, el nuevo peso cae sobre las fundaciones de las torres. ¿Está claro o no?
Sí. Entonces sí, la sí. pregunta es, ¿qué pasa con las torres existentes? ¿Sirven o no sirven? Habría que hacer un estudio, todavía no hemos analizado como la parte como estructural ni civil Ya, del área, ahí, bueno, pero a priori yo diría que habría que replantear como la tecnología del cable, porque leí algunos papers en que, por ejemplo, la ACCC se podía conducir mayores megavoltiamperios, pero con la misma sección transversal y casi el mismo tonelaje. Así que habría que quizás como ver otros cables o si bien meterse de lleno en la parte estructural. ya, está bien tu reflexión, pero quiero ayudarlo un poco, quiero ayudarlo, ese es mi propósito. Ya. Nosotros como ingenieros civiles eléctricos no somos estructurales, pues si no somos Superman tampoco. Yo al menos no sé, calcular una estructura es una especialidad, normalmente están los mecánicos o están los civiles. Entonces, si en el grupo de trabajo que tenemos puros eléctricos no hay una estructural, hay que sincerarse, hay que decir, miren, nosotros les podemos entregar a un estructural que lo vamos a contratar, en fin, que calcule, ¿no es cierto?, si las torres actuales van a soportar un nuevo tonelaje con el conductor nuevo. No quiero meterlos a ustedes a hacer cálculos estructurales, esa es mi intención. Bacán, entonces lo dejamos planteado así nomás. Plantearlo Habría nomás. que hacer el estudio de estructura. Entonces ustedes como asesores y responsables del proyecto ponen una luz roja, una advertencia en su informe al mandante y le dicen al mandante, ojo, revisen las estructuras para saber si están en condiciones de soportar un cable nuevo que aumentó su peso por el calibre y todo lo demás, porque es un punto importante en el proyecto y eso no está en el ámbito de nuestro alcance. Ese es el punto. ¿Fui claro o no? ¿Soy claro? Sí. Sí, bastante claro. Gracias, profe. Listo, mis señores. No tengo más preguntas, Oriol. Ok. Habría unas preguntas cortas para el señor Ormazábal. ¿Cuántas estructuras tiene esta línea? Tiene, si no me equivoco, 29. Ya, y estas están regidas por la norma chilena Reglamento de Corriente Fuerte, la NC 5. No le entiendo su pregunta, profesor. Hay una norma nacional que se llama Reglamento de Corrientes Fuertes. ¿La había escuchado hablar? No, la verdad es que no. Ya, si Reglamento de Corrientes Fuertes, porque ustedes no la referencian ahí en su presentación, justamente aplica para este tipo de líneas. Ve la parte de las normas. Hablan de la norma técnica, pero aquí debería estar el reglamento de corrientes fuertes, que del año 60 y tanto, en la NSEC 5. O sea, aparte de las que están ahí, debería estar esta norma. Ya comprendo. ¿Ah? Porque hay varias cosas que sí le atañen a su proyecto. Claro. ¿Ya? A ver, para la señorita Kotov, respecto a las mallas de tierra de la estructura, ¿cómo planean modificarlas? Por ahí ustedes hacen un cálculo al comienzo, pero ¿cómo en la práctica, cómo las van a modificar? Si es que las van a modificar. Sí, igual es complicado porque, por lo que leí, esas se instalan antes de, es como una de las primeras cosas que se instalan. Entonces igual deberíamos evaluar si vamos a conservar las mallas a tierra existentes o vamos a cambiarlas. Suponte que deciden cambiarla. ¿Será razonable romper y sacar todo eso para poner otra malla? Yo creo que no, considerando los costos. Claro, si no van a hacer cosas. Necesitaríamos mucha más mano de obra para romper el piso. Ya, correcto. Sí, lo ideal es modificarla, ¿ah? De tal forma que si no están los valores que tienen, agréguenle cosas, ya sea jabalina o agrandar la malla con otra malla que se conecta a esa.
Ya. Y para Dorner, ¿qué ferretería podría cambiar en la línea? Nos O falta- sea, ¿y Castillo? No sé quién es. Perdón, Oscar para Dorner. Castillo, disculpe. Sí, Castillo. Ah, Están poniendo ¿qué un cosa? conductor de 1000 y tanto MCM, que antes era de 740. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿qué ferretería cambiaría? ¿Tiene aisladores? Sí. ¿Tiene abrazaderas? Y tiene otros Sí, elementos más. los aisladores, como que conversamos recién con el profe, que habría que hacer un estudio estructural de las torres y eso igual abarcaría los aisladores propiamente tal, porque es casi el doble de peso. Y, por ejemplo, todo lo que es como para rayo, cable de guía, como que sería lo mismo, así que como en cuanto a la estructura. Y yo creo que más que nada iría como la parte de los brazos y los aisladores, no, la abrazadera no estoy tan seguro. ¿Cambia el diámetro del conductor? Ah, sí cambia. Sí, la abrazadera igual hay que cambiarla. Sí, la sección transversal O la cambia. grampa y todas esas cosas. Sí, cambia. No cambia el doble, pero cambia como de 700 a 880 Sí, milímetros. correcto. Es un costo. Sí. Ok, era eso, ¿no? Estamos pasados ya en el tiempo. Sí. Muchas gracias. Perfecto, vamos a terminar. Una pregunta, ¿el estado de pago lo entregaron ustedes? Sí, lo entregamos. Entregado, ya. Bien, les agradecemos la presentación. Por mi parte no tengo más comentarios, Orión. Perfecto. Entonces lo dejamos hasta acá. Yo también agradezco la presentación de los 3 grupos que estuvieron buenas. Sí, también agradezco a los 3 grupos la presentación, ¿eh? Si es que no lo había dicho antes. Bien, entonces si no hay más comentarios por parte de los alumnos, alumnas y nosotros, estaríamos cerrando la clase. Yo tengo una pregunta. La pregunta Una del pregunta. chat. Ah, sí, Hay esa una- misma era mía. Sí, dice, ¿hay que considerar los servicios asociados al presupuesto final? Era sobre lo que dijeron de la estructura, que si había que hacer un cálculo estructural, ¿hay que considerarlo en el presupuesto o es como algo ajeno a nosotros? No, hay que considerarlo, pero tendrían que hacer una estimación para indicar por lo menos que hay algo más. Ya. Claro, es una estimación para el mandante, para que el mandante sepa, ¿no es cierto?, de cuánto tiene que disponer para verificar la estructura. ¿Ah? Ya, ¿Y cómo muchas mandamos cómo calculamos esa estimación? ¿Cómo estimamos ese precio de servicio? Mira, normalmente las estructuras se calculan por los kilos de fierro. ¿Ya? Y ahí entra la suposición y la discusión en el grupo. Suponte que cambien una cruceta completa. Esa cruceta tiene un cierto peso, lo multiplican por los kilos y ya es una suposición. También ustedes pueden pensar en otros criterios que discutan en el grupo. Pero la idea es llegar a cuántos kilos más de fierro le van a poner y eso tiene un precio. Ya, muchas gracias. Bien, si no hay más consultas, dejamos hasta aquí la clase y nos estamos viendo el miércoles entonces, Oriol. Sí, parece que, bueno, vamos a avisar, porque llegaron unos correos, parece que se modifica el programa, don Arturo. Sí, sí, los recibí de Bernardita, unos correos, pero ahora último recibí otro en que parece que habría como una vuelta atrás, me da la impresión, ¿eh? Porque como que no estaban muy conformes con las nuevas fechas del centro de alumnos. Ah, ya. Está todavía como por definirse eso. Yo creo que dentro de la semana se va a definir eso. Bueno, una vez teniendo claro si hay cambios, les vamos a avisar. Claro, pero la presentación nuestra para el miércoles sigue firme. No, se continúa. Y tenemos también la agenda que nos entregó el delegado Max Riquelme. ¿Te acuerdas? Así que nosotros estaríamos claros. Ahora lo que pase de ahí para adelante, bueno, nos informará Bernardita. Perfecto. Bien. Gracias, Oriol. Nos despedimos entonces y dejamos de compartir. Hasta luego a todos. Muchas gracias. Chao. No, profe, que vaya bien. Gracias.